Hola y bienvenidos a este proyecto donde vamos a aprender a crear un backend de nuestras aplicaciones Node.js. Estamos ahora con ya el plugin instalado del Express.js y lo que tenemos que hacer es ya hacer unos pequeños cambios dentro de nuestro index.js para que esto ya se quede como un, por decirlo así de cierta forma, un listener, o sea, un escucha, de tal forma que las peticiones que yo vaya haciendo vía protocolo HTTP puedan ser procesadas. Bueno, para eso podemos utilizar el mismo ejemplo que nos proporciona aquí nuestra página del Express. Aquí podemos ver que aquí ya hay un pequeño ejemplo. Okay. Lo que yo puedo hacer es copiar este ejemplo y llevar a mi código y probar. Te puedo también ir explicando cómo funciona, ya que es bastante sencillo. Y también yo puedo ir a la página web del Express y allí muy seguramente cada plugin o cada complemento, dependiendo del tamaño o de las funcionalidades que yo pueda crear con ese complemento, va a tener su propio manual, va a tener su propia documentación. Entonces aquí podemos ver que el Express tiene su manual, aquí tiene su API de referencia, que ahora como yo estoy usando la versión 4, entonces yo puedo acceder allí y yo puedo enterarme de qué cosas yo puedo hacer con el Express. Aquí podemos ver todo lo que yo puedo utilizar. Por supuesto, esto es algo que si vas a trabajar en eso tendrías que ir explorando a la par que vayas utilizando para poder ir creando cosas más interesantes a través del tiempo. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo que tenemos en la página web. De hecho, este es el ejemplo con el cual todo el mundo debería comenzar. Y después tenemos una serie de otras informaciones. Y ahí podemos, te puedo explicar entonces, para iniciar de algo, lo que voy a hacer es copiar el ejemplo que tenemos aquí en el propio Express, la propia página dentro del NPM, y voy a copiar esto y voy a llevar dentro de mi proyecto. Esto que está aquí ya no lo voy a necesitar, ok, esto ya no lo voy a necesitar, porque era solamente un console log, y ahora te voy a comentar algunos cambios que tenés que hacer en tu proyecto. Bueno, lo primero que tenés que hacer es, por decir así, dejarle todo bien formateado al código, es decir, todos los códigos JavaScript serían buenos que terminen con punto y coma. Ok, ahí. Bien, entonces colocándole todos los puntos y comas aquí para cumplir con las convenciones de código y las buenas prácticas de programación. Entonces lo que voy a hacer es explicarte ahora brevemente cómo funciona esto aquí. Lo primero que hacemos en la línea 1 es, digamos, importar el módulo del Express dentro de una variable que se va a llamar Express. Ok, pero ese módulo importado aún no se refiere a la instancia del objeto en sí, sino que simplemente a una referencia que se tiene al complemento o al módulo. Ese módulo que se llama Express y que se encuentra ahora mismo, se encuentra aquí dentro del nodo de módulos. Si yo miro por acá, vamos a ver que aquí dentro está el Express, aquí. Entonces este required o requiere que está aquí, lo que está haciendo referencia a este Express que está aquí. No es muy necesario que todo el tiempo estés entrando en el nodo de módulos, ni necesites tanto saber qué hay allí. Simplemente yo te estoy mostrando ahora cómo ya algunas cosas, cuando te ocurre un error o no sabes qué está pasando, de repente muchas cosas también se puede saber ya cuando entiendes esta carpeta cómo funciona. Pero no es necesario precisamente tener que entrar todo el tiempo aquí, simplemente yo te estoy mostrando porque te estoy explicando. Entonces aquí lo que hacemos es eso, pero como te dije, lo único que hacemos es obtener una referencia al módulo. Eso almacenamos en una variable y ahora sí, haciendo, digamos, ya esto estamos almacenando aquí, eso es como una función a la cual todavía no se le llama. En este momento, en esta instancia, en esta línea 1 a 1 se le llama. Pero si yo hago después Express, abrir y cerrar paréntesis, allí sí yo ya estoy ejecutando, es decir, allí sí yo ya estoy dando
inicio al proceso de instanciación de esa variable, y el resultado de eso otra vez estoy almacenando dentro de una variable que se llama app. ¿Ok? Entonces ese app ya es una instancia de ejecución válida, por decir así, que ya se va a ejecutar ya dentro de la memoria cuando la aplicación Node.js se encuentre funcionando. Entonces allí, ¿qué es lo que yo hago con este app? Que ya es mi aplicación, es lo que yo empiezo a programar con el Express. ¿Y qué es lo que hace el Express? Como ya te había comentado al inicio, es un pequeño servidor de aplicaciones. O sea, no es un pequeño porque tiene muchas funcionalidades, pero es bien minimalista. Y lo que me permite a mí es poder escuchar peticiones desde el exterior a través del protocolo HTTP. No va a haber tiempo para que yo te explique todo el protocolo HTTP, pero lo que tenés que entender y saber por ahora es que el protocolo HTTP nos permite comunicarnos de una máquina a otra utilizando ciertos conceptos, ¿okay? Ciertos conceptos que hacen parte del protocolo, donde yo tengo, por un lado, tengo la petición que yo estoy haciendo, o sea, indicar el recurso que yo quiero consumir, que en este caso aquí es la barra, ¿ok? Luego yo tengo que indicarle a través de qué método yo quiero consumir, y eso es este punto get que yo tengo aquí, y luego yo le digo a través de esa nomenclatura, por decir así, a través de ese protocolo, cuál es la función que él va a ejecutar. Entonces, lo que yo hago con esta app es, primero estoy creando aquí un endpoint. Vamos a colocar aquí un punto de entrada. También se lo llama ruta o route, que es lo mismo, ok. Para el, digamos, para el URL, puedo colocar aquí el URL raíz, ok, que es este que está aquí, raíz, en el método, o sea, con el método, mejor dicho, con el método get, ok. Existen diferentes métodos que yo puedo utilizar cuando yo voy a invocar a peticiones desde el servidor. Uno de los métodos es el get, después tenemos el post, put y delete, y a eso es lo que se le llama justamente como REST o API REST, que es lo que justamente nosotros desarrollamos cuando vamos a crear aplicaciones backend dentro del Node.js. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando cualquier usuario desde el exterior, cuando hablo desde el exterior, sería desde otra máquina, desde otra IP, puede ser desde el navegador, haga una petición, haga una solicitud a este recurso, ok, utilizando el método get, ok, entonces se va a ejecutar todo este cuerpo de función que yo tengo aquí. Todo lo que exista dentro de ese bloque que se abre ahí con una llave y se cierra con la otra llave, se va a ejecutar y se va a dar como respuesta el resultado al usuario. Entonces, en este caso aquí no hay, yo no estoy ejecutando ninguna acción, pero podría colocar también aquí un console.log, y aquí podría colocar console, o sea, hola mundo desde el servidor. Hola mundo desde el servidor, ok. Muy bien, otra cosa importante e interesante que tenéis que saber es que las peticiones HTTP, que ya son parte del protocolo HTTP, dicho sea de paso, tienen un conjunto de datos que se envían en la petición, y a eso se le llama request. Entonces, tenemos el request por un lado, es la solicitud que traducido vendría a ser como los parámetros o argumentos que se le pasa a la función. Es decir, cuando yo hago una petición aquí, de vuelta aquí, cuando yo hago una petición, yo solicito una información en la URL raíz con el método get, yo tengo la posibilidad de pasarle algunos argumentos para que él use eso dentro de su proceso. Sería el concepto común de funciones. Yo cuando voy a ejecutar una función, yo puedo recibir parámetros dentro de esa función, y esa función puede ejecutar acciones con ese parámetro, y él puede retornar valor después al final. Sería el mismo concepto aquí.
Entonces yo tengo el objeto request. Este request es parte del protocolo HTTP, que vendría a ser lo mismo. La solicitud es la petición, que traducido vendría a ser como los parámetros o los argumentos que yo le envío a la función. Y eso va a entrar aquí dentro de este rec que está aquí. Fíjense, fíjate que este cuerpo que está aquí él tiene una función, ¿okay? Que recibe dos parámetros. Por un lado está el rec y por otro lado está el res. ¿Okay? El rec es el request, o sea, la petición, o dentro de él va a estar qué navegador, o sea, desde qué navegador o agente el usuario hizo la petición, si la petición fue realizada con alguna cabecera, ¿okay? El formato en el cual el usuario envió los datos, todo eso, y también por supuesto los parámetros. Eso va a estar dentro del request. ¿Okay? Todo eso yo puedo recuperar para hacer lo que yo desee con él. ¿Okay? Y por otro lado también la función recibe otro argumento, que es el response, que vendría a ser el segundo parámetro, que vendría a ser response, o sería la respuesta. ¿Okay? Traducido vendría a ser el resultado. ¿Okay? Fíjense que todo tiene lógica aquí similar a lo que sería el concepto de una función. Primero está el request y después está el response. El request es son los datos de la solicitud desde el cual yo puedo recuperar los parámetros o los argumentos. Y el response contiene la respuesta. ¿Por qué el response yo recibo aquí como un parámetro de la función? Porque yo el response lo utilizo dentro de esta función al final para indicar cómo yo quiero retornar los resultados o cómo yo quiero retornar la respuesta al servidor. Por ejemplo, si yo quiero retornar la respuesta en un formato de TXT, HTML, quiero retornar un PDF, una imagen, cómo yo quiero retornar. ¿Ok? Y también si yo quiero cambiar el código de estado de la respuesta del servidor. También el código de estado es otro de los conceptos del protocolo HTTP, que dicho sea de paso te voy a dejar aquí en el enlace el protocolo HTTP. Si vas a querer desarrollar aplicaciones webs, es muy importante que entiendas cómo funciona el protocolo HTTP. Entonces el protocolo HTTP tiene su propio idioma, tiene su propio lenguaje, como se dice, y aquí aquí está, digamos, un gráfico cómo funciona. O sea, sería interesante que te enteres, te interiorices de cómo funciona el protocolo HTTP. Volviendo aquí a nuestro código, entonces yo recibo un request y yo recibo el response también dentro de esta función. Esto es una característica del ExpressJS. O sea, ¿quién a mí me da la posibilidad que yo pueda hacer esto? Es el Express, porque fíjate que yo estoy haciendo esto desde el app. El app, que es una instancia aquí del Express, es lo que me da a mí la posibilidad de poder programar este método get. Yo le coloco acá el recurso y yo le coloco acá el cuerpo. Entonces, bueno, mucha explicación y poca práctica, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo podemos hacer nosotros. Seguimos aquí. Finalmente, al final de todo está el listen, ¿okay? O listen, que sería el escuchar. Recuerda que yo te había comentado que el servidor de aplicaciones lo que hace es como un motor, como un proceso que se encuentra en ejecución ahí todo el tiempo se encuentra en ejecución. Y a medida que los usuarios desde afuera van haciendo las peticiones, entonces el motor recibe esas peticiones y va dando la respuesta, va ejecutando la acción, que sería esto que está aquí, y va dando la respuesta. Entonces, lo que yo le estoy diciendo aquí a través del Express es que yo quiero escuchar las peticiones en el puerto 3000. Entonces si yo ahora ejecuto otra vez, vamos a ver que si yo ejecuto de vuelta node index.js, vamos a ver que ahora ya no nos imprime nada, no nos muestra nada aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo coloqué aquí para imprimirse se encuentra dentro de una función que se va a ejecutar recién cuando un usuario haga la petición de aquí. Ahora, ¿cómo probamos esta petición? Bueno, como yo estoy trabajando con el protocolo HTTP, entonces yo puedo abrir aquí mi navegador y yo puedo escribir localhost, que es el IP de mi máquina, que es donde yo estoy programando también, y en el puerto 3000, ¿ok?
Si yo le doy localhost en el puerto 3000, recuerden, hay un pequeño servidor que yo acabé de ejecutar, que lo que hace es escuchar continuamente las peticiones que se le van haciendo desde afuera. Entonces, como esta es una petición get, todas las peticiones del tipo get, yo puedo probarlo, ejecutarlo directamente desde el navegador, porque el navegador justamente lo que hace es ejecutar esas peticiones get. Entonces, al escribir este localhost 3000, lo que él hizo fue imprimirme un hello world aquí. Entonces, si yo voy a ver que dentro de este cuerpo hay un res send, o sea que él envía como salida. Ya estoy utilizando el objeto response para eso, y dice hello world y envía eso como resultado, y como digamos resultado final yo veo aquí el comando. Y además de eso, también aquí él me imprimió hola mundo desde el servidor. ¿Qué significa eso? Que él también ejecutó esto que está aquí. Recuerda que cualquier console log que vos hagas dentro del nodo de JS va a salir dentro del terminal. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos nuestro primer, por decir así, nuestro primer... esta sería como una función, ¿verdad? Entonces sería como si fuera nuestro primer método utilizando el express dentro del protocolo HTTP. O sea, sería ya nuestra primera escucha de peticiones. Creo que eso es suficiente por ahora. En otros videos estaremos haciendo más pruebas y más ejemplos para poder entender bien cómo funciona. Y también estaremos probando los otros tipos de métodos, que son el post, put y delete. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes dudas, espero que escribas en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.